bienvenido al ejercicio número 3. Vamos a estar trabajando con esta fotografía, vamos a realizar todo el proceso de revelado y retoque conforme a lo que estuvimos viendo las clases anteriores. En este caso estoy trabajando con una fotografía en formato RAW. En la parte de arriba podemos ver que fue tomada con una Canon 5D Mark III. Y en la parte de abajo tenemos los parámetros con los que fue tomada: f10 a 1/125 e ISO 100. El lente que se utilizó fue un 24-105 y se trabajó a 105 milímetros. Vamos a comenzar primero tocando la temperatura de color. En este ejercicio yo estoy trabajando con una tableta gráfica, te recomiendo que la consideres. Voy a bajar un poco la temperatura hacia los fríos y vamos a jugar también con el matiz. Vamos a darle un poco de magenta, solo un poco, y vamos a comenzar por la exposición. Vamos a darle un poquito más de exposición, solo un poco. El contraste también vamos a bajarlo sutilmente. Vamos a trabajar con las iluminaciones, las voy a bajar. Y las sombras las voy a aumentar un poco. Creo que por ahí se ve bien. Los blancos vamos a bajarlos también muy poco. Y vamos a aumentar los negros para ganar un poco de contraste. Aquí me aparecen ítems cuando tengo exceso de negros. Un poco está bien, entonces vamos a dejarlo aproximadamente ahí en -2. No voy a tocar estos paneles de textura, claridad, borrar neblina, intensidad y saturación, porque no me gusta trabajar con ellos. Vamos a pasar a las curvas ahora. Vamos a generar un poquito más de contraste. Vamos a aplanar un poco los negros. Y por acá también vamos a jugar un poquito con las luces. Vamos a generar una S no tan pronunciada. Y vamos a activar ahora el perfil de esta foto. Me gustaría trabajar en neutro. Vamos a buscarlo. Sería en Adobe RAW. Ese neutro. Y vamos a ganar un poquito más de contraste. Creo que por ahí se ve bastante bien. Me voy a pasar ahora al ajuste HCL y vamos a modificar un poco el color naranja de la piel. Fíjate que afecta bastante, entonces vamos a buscar un tono que se vea bien. La luz que estaba cayendo desde acá era de esa tonalidad, entonces vamos a tratar de respetar un poco el color. Igual aquí en los rojos vamos a modificarlos y me gustaría ver el antes y el después de la imagen. Fíjate cómo ya logramos aplanar un poco los colores. Me parece que se ve mejor. Vamos ahora a las iluminaciones. Aquí me gustaría aplicar un poquito de naranja y en las sombras un poquito de azul. Creo que ahí luce bien. Vamos a regresar aquí a la temperatura, bajarlo un poquito más y el matiz creo que ahí se ve mejor, me gusta el resultado. Vamos a las correcciones de lente, activamos las dos correcciones disponibles y fíjate cómo ha cambiado la fotografía hasta ahora.
Creo que luce bastante bien. Vamos a darle un poquito de granulado solamente para aumentar el detalle. Y vamos a calibrar el color. Vamos aquí en los rojos. Vamos a tratar de buscar un tono más natural en la piel. En los verdes. Y en los azules. Me gusta. Vamos a darle un poquito más de presencia en los ojos. Para ello voy a activar mi pincel. Vamos a restaurarlo. Y vamos a darle un poco más de tamaño. Creo que ahí está bien. Aumentamos el enfoque y aumentamos la exposición. Vamos a pintar sobre los ojos. Fíjate cómo ganan presencia sus ojos. Quizás un poco en los labios. Vamos a darle solo unas pinceladas y vamos a ver el antes y el después. Me voy a mover. Fíjate cómo ha cambiado la fotografía entre todas nuestras correcciones. Voy a regresar aquí. Ya no voy a trabajar con ningún perfil. Vamos a darle clic en abrir imagen. Vamos a dar clic aquí en OK. Y vamos a duplicar nuestra capa. Recuerda siempre trabajar con un duplicado. Voy a darle control J. Y esta capa se va a llamar imperfecciones. Vamos a comenzar a quitar todas las imperfecciones del rostro. Fíjate que no son muy notables, pero sí las tiene. Entonces vamos a utilizar el... aquí se generó una capa de texto por error. Trabajamos con el pincel corrector puntual. Vamos a hacerlo un poco más grande. Pintamos y desaparece. Vamos a hacer lo mismo con las otras imperfecciones. Recuerda, estoy trabajando con una tableta gráfica. Te sugiero que en algún momento, si es posible, puedas adquirir una. Hace el trabajo muchísimo más sencillo. De igual manera puedes hacer este procedimiento utilizando el mouse de tu computadora. Vamos a quitar las imperfecciones que sean visibles. Por aquí este cabello no me gusta cómo se ve. Vamos a quitarlo. Por acá también. A ver si podemos quitar esto. ¿Sí? Ok, estamos logrando quitar las imperfecciones de manera muy sencilla. Todo esto con el pincel corrector puntual. Vamos a quitar este cabello de aquí. Y podemos trabajar también con estos lunares y algunos puntos negros que pudieran aparecer. Déjame te muestro un truco. Vamos a generar una curva, una capa de ajuste de curvas, y vamos a mover los indicadores en medio y vamos a trabajar con esta vamos a cancelarla. Ahorita te enseño cómo es este procedimiento.
Lo vamos a hacer a partir de la separación de frecuencias. Vamos a disimular un poco esta sombra tan fuerte que está aquí. Vamos a difuminarla. Y aquí en esta parte tiene un poco de ojeras, también vamos a tratar de disimularlas. En esta parte también vamos a tratar de suavizar sus ojeras. Por acá este cabello también vamos a quitarlo. Vamos a ver el antes y el después, desactivando y activando la capa. Por aquí vamos a refinar también un poquito. Difuminamos y difuminamos con el parche. Veamos el antes y el después. Fíjate que ha mejorado bastante la fotografía. Por aquí tenemos todavía un poco de cabello que se ha logrado colar. Vamos a tratar de eliminarlo. Muy bien. Tuvimos que pasar el pincel corrector. Seguimos pasando y vemos el antes y el después. Fíjate cómo ha mejorado sustancialmente nuestra fotografía. Voy a darle control 0 para regresar. Vamos a ver el antes y el después desde lejos. Mira cómo hemos logrado perfeccionar el rostro y solamente hemos trabajado con las imperfecciones. Voy a generar dos duplicados de capa, 1, 2. El primero lo vamos a nombrar como color y el segundo lo vamos a nombrar como textura. Vamos a trabajar aquí ya en la separación de frecuencias. Los voy a agrupar en una sola carpeta y vamos a nombrarla como separación de frecuencias. Acuérdate que a mí me gusta trabajar con colores, entonces vamos a añadirle aquí un rojo y vamos a desactivar nuestra capa de textura para trabajar solo con el color. Vámonos a filtro, desenfocar, desenfoque gaussiano. Y recuerda que aquí vamos a hacer este procedimiento hasta que el color se vea uniforme y los ojos se sigan notando. Creo que ahí pudiera estar bastante bien. Vamos a activar ahora la capa de textura. Vamos a imagen, aplicar imagen y le pedimos que a la capa de color se reste con los valores de escala al 2, desplazamiento al 128, damos OK y aquí entra el truco que te quería enseñar. Activamos una capa de curvas y vamos a mandar todo esto en medio. Aquí nos van a salir posibles ítems de textura que pudiéramos tener, entonces vamos a trabajar. La ventaja de esto es que la textura ya está separada, entonces no nos va a afectar al color. Fíjate cómo aquí hay puntos que podemos tratar. Va a ser muy sutil este cambio, realmente casi imperceptible, pero va a mejorar bastante la fotografía. Por ejemplo, acá vemos algo de eso. Vamos a trabajar con estas líneas, vamos a tratar de eliminarlas. Todo esto lo estamos haciendo en la textura. Y vamos a desactivar nuestra capa de curvas y la capa de textura la vamos a poner en luz lineal.
Fíjate bien, voy a hacer un antes y un después de todo el procedimiento, ve cómo ha cambiado nuestra imagen. Vamos a homologar ahora el color. Vamos a tratar de hacer más suaves esas sombras. Para ello, en la capa de color con nuestro parche vamos a tratar de difuminar esas sombras o esos cambios de color que pudieran verse muy marcados. Voy a acercar. La intención es suavizar esto dentro de lo posible. Igual aquí vamos a tratar de difuminar el color. Igual acá. Fue muy evidente. Y ya se difuminó. Por ahí tiene una especie de grano. Vamos a eliminarlo con un pincel muy pequeño. No se nota, pero tenemos aquí pequeños granitos. Fíjate en el antes y el después, cómo hemos tratado la piel de esta modelo. Ahora me gustaría desarrollar el procedimiento de Dodge and Burn. Voy a generar dos capas de curvas. La primera va a ser de luces, entonces vamos a aumentar la luz. Recuerda que sea muy sutil, de cualquier manera podemos hacer cambios. Vamos a nombrarlo luz. Y por otra parte, las sombras, tratando de regresar a la imagen que tenemos originalmente. Esta va a ser la capa de sombras y voy a invertirlas. Control I, Control I. Vámonos ahora con el pincel. Vamos a bajar el flujo. Vamos a trabajar al 3%. Y la intención es ir revelando la información de luz y sombra. Entonces vamos a ir pintando en los lugares que estaban más iluminados. Vamos a ponerlo en modo normal, yo lo tenía en multiplicar. Entonces en los lugares con más iluminación vamos a empezar a dar pinceladas. Aquí en los labios. Y aquí estaba trabajando, perdóname, desde las sombras, estábamos añadiendo sombras, es en la capa de luz. Entonces trabajemos aquí en luz. Estoy trabajando con un pincel muy suave. Vamos a añadir luz aquí en su rostro, en el contorno. Es muy obvio dónde están los lugares con más luz. Fíjate bien, es muy sutil el cambio, pero sí se nota. Tú puedes usar el pincel que más te guste. Vamos a seguir pintando los lugares que están mejor iluminados. Y fíjate bien, activamos y desactivamos. Nuestro cambio es
muy sutil. Vamos a añadir ahora las sombras. Hacemos el mismo procedimiento. Comenzamos a pintar en los lugares que no estaban tan iluminados. Vamos a agrupar esto en una carpeta. Esta va a ser nuestra carpeta de Dodge and Burn. Vamos a aplicarle un color naranja. Y fíjate cómo ha cambiado. Hemos hecho solo un pequeño cambio con luces y sombras y la imagen ya se nota bastante diferente. Vamos a añadirle un poco de luz por acá también. Creo que aquí sí se ilumina el rostro. Y vemos el antes y el después. Ahora vamos a repetir este procedimiento pero con los ojos y el cabello. Hacemos esto para luz. Esto para sombras. Luz. Sombras. E invertimos nuestras capas. Aquí voy a trabajar con un flujo un poquito más alto. Vamos a trabajar con un flujo del 20%. Me voy a acercar al rostro y voy a bajar el tamaño de mi pincel para dar solamente algunos detalles por acá. Voy a pintar. Sale un poquito más de luz. Igual por acá pintamos, vamos a darle más luz. Los labios quizás un poquito más aquí en los reflejos. Y vamos a hacer lo mismo en el cabello. Aquí tomamos un pincel más grande. Y en las zonas que estén más iluminadas comenzamos a pintar, que sea todo muy sutil. Ahora vamos a hacer lo mismo pero con las sombras. Nos vamos a los ojos, bajamos el tamaño del pincel. Vamos a marcar aquí las cejas y las pestañas. Vamos a marcar este círculo de acá, probablemente en los labios darle un poquito más de sombra y repetimos en el cabello. Hacemos más grande el pincel y fíjate bien, ahí creo que ya ganó bastante información. Podemos agrupar en una carpeta que se llame ojos y cabello. Esta va a ir de color amarillo. Vamos a activar y desactivar. Fíjate cómo le dimos más presencia a ojos y cabello, a la piel. Voy a agrupar todo esto en una carpeta que se llame final, en la que podamos ir viendo cómo avanza todo. Teníamos nuestra fotografía original y nuestra fotografía ya con el retoque. Ahora me gustaría agrupar todas estas capas en una sola. Voy a presionar Control Alt Shift E y me genera una nueva capa. Esta la voy a nombrar como licuar. Vamos a hacer el proceso de licuado. Y me gustaría aquí trabajar con el rostro. Solamente vamos a adelgazar muy poco. Vamos a
Vamos a hacer su rostro, adelgazar un poco la mandíbula, y el ancho de la cara también va un poco más delgado. Adicional a eso, me gustaría hacer este procedimiento con los brazos solo un poco, porque si no va a ser muy evidente. Estamos adelgazando aquí sus brazos. Me gusta. Podemos todavía por aquí, creo que funciona bien. Ok, vamos a darle en ok. Podemos también, vamos a trabajar un poco con su cabello. Vamos a darle un poco más de volumen, un poquito, para que tenga más dinamismo. Un poquito más de movimiento por acá. Vamos a darle clic en OK. En lo que generan los resultados, fíjate cómo ha cambiado todo. Tenemos el antes y el después. Nuestro retrato ya mejoró bastante bien. Me gustaría también, vámonos al filtro, vamos a usar el Portraitor 3. Era un filtro que ya te había mencionado en clases anteriores. Me gustaría sacarle provecho en este momento. Vamos a darle aquí en normal. Me está cargando la previsualización, pero le voy a dar normal y OK. Me va a generar una copia. Está procesando la información. Ya esta copia la vamos a nombrar como Portraitor. Vamos a seleccionarla, cambiamos el nombre, Portraitor 3. Estas dos capas vamos a cambiarlas de color. Sales verde. Y vamos a generar una máscara de capa. Aquí Portraitor afectó a toda la imagen, yo solamente quiero que afecte a la piel, entonces generamos una capa, la invertimos y vamos a pintar sobre la piel. Aquí sí me gustaría trabajar con un flujo del 100%. Y vamos dando pinceladas solamente en la piel. Sigo trabajando con el mismo pincel, un pincel suave. Muy bien. Ahí, sin tocar los ojos, sin tocar los labios. Por acá también. Y por acá este brazo, aunque no sea tan obvio, también es piel. Vamos a ver el antes y el después. Fíjate cómo ha mejorado nuestra fotografía. No se ve irreal, se ve bastante editorial. Es una fotografía que se hizo en estudio. Y vamos ahora finalmente a trabajar con corrección selectiva. Me gustaría aquí ir modificando los valores hasta obtener colores un poco más naturales. Vamos a trabajar también con los amarillos. Creo que tiene ahí cierta dominante amarilla todavía.
Y vámonos ahora con los neutros. Fíjate bien lo que va a pasar si vamos exagerando ahí los colores. Me gusta, ya no se ve tan agresivo, entonces creo que un poquito de ese magenta, acá este azul, muy bien. Y creo que con los negros también podremos trabajar. No, con los negros no me gusta el resultado. Vamos a dejarlo todo en 0 y voy a cerrar. Fíjate bien lo que hicimos con la imagen, cómo le dimos muchísimo carácter. Acabamos de dar información, corregimos la piel. Por aquí me gustaría corregir un poquito este detalle de la ropa, entonces me voy a acercar. Quizás vamos a bajar un poco el tamaño de esto. Creo que esta línea se ve un poco rara y vamos a tratar de quitar vamos a hacer esto en una nueva capa. Ya se quitó esa marca de la ropa que no me gustaba, y por acá aparece un ítem medio raro, pero creo que vamos a ver si sí, creo que más bien solamente vamos a quitar esa marca de la ropa. Y ese pliegue ya nos ayuda. Muy bien. Vamos a hacer la comparativa nuevamente entre el antes y el después. Nuestra fotografía sin duda ha mejorado muchísimo. Ve notando todos los detalles. No realizamos una edición destructiva. Te invito a que tú perfecciones tus fotografías. Como último detalle, y creo que sería un detalle interesante, es hacer los ojos completamente blancos. Creo que eso le daría un buen toque. Vamos a tomar la esponja, desaturar y quizás el 50%. Entonces vamos a pintar por acá. Que esto se vea blanco. Muy bien. Me gusta cómo se ve. Vamos a ver el antes y el después. Fíjate cómo la imagen mejoró muchísimo. Finalmente voy a exportar esta imagen. Te voy a enseñar ese procedimiento que no hemos visto y me voy a ir a archivo. En este caso la voy a compartir en mis redes sociales, así que le voy a dar exportar, guardar para web. De esta manera no va a perder información. Es importante revisar que aquí el porcentaje esté al 100. Voy a darle clic en guardar y me va a pedir un destino. Yo lo voy a guardar en el escritorio, le voy a poner ejercicio 3. Comienza a guardarse. Y nuestra imagen ya está disponible en redes sociales. Fíjate qué resultado hemos conseguido. Nos vemos en el siguiente módulo.